Génesis capítulo 20, versículo 1 dice: de ahí partió Abraham a la tierra de Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer o su esposa: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Padre, ayúdenos, Señor, a comprender el mensaje de este capítulo. Padre, ayúdenos a hacer siempre lo correcto. Padre, ayúdenos a que podamos dar y tener un buen testimonio de que somos creyentes de Jesucristo, que somos seguidores de Jesucristo, que Él nos ha cambiado, que Él nos ha transformado, que Él nos ha dado vida eterna y que al morir iremos a su presencia porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Así dice su palabra, así lo dijo Él. Y lo creemos, Señor, creemos cada palabra de lo que dice la Biblia. Bendiga a mis hermanos, Señor, y que más de alguna persona, Señor, este día pueda, Señor, llegar a los pies de Jesús. Ya sea en este momento, Padre, o cuando, Padre, el video sea publicado, Señor, y alguna persona pueda escucharlo. Oramos por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, no sé si usted ha estado en algún momento de su vida con algún temor, con algún miedo, alguna pena, ¿verdad? Muchas veces nosotros le llamamos que me dio pena, en realidad es miedo lo que nos dio, ¿verdad? Pero decimos, me dio pena decirle la verdad a una persona. En realidad nos dio miedo porque consideramos que aquella persona se iba a burlar o iba a criticarnos o iba, en fin, a hacer alguna cosa que no nos agrada. Entonces, muchas veces nos decimos, es que me dio pena decirle. En realidad es que nos dio miedo, ¿verdad? Nos dio temor, nos dio pánico, digamos, que muchas veces estamos prejuiciados, la mente pues, en nosotros sabemos que podemos dar una respuesta, pero no la damos porque nos da una supuesta pena, pero en realidad nos dio miedo. Eso le pasó a Abraham cuando dice aquí que llegó a ese lugar, ¿verdad? A Negev, y habitó en ese lugar que se llamaba Gerar, donde había un rey que se llamaba Abimelech. Y sucede que este episodio se parece mucho al que está en capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham fue allá a Egipto porque había una hambruna, no había que comer, y en Egipto sí había. Y Abraham le dijo a su esposa, ¿verdad? Sara, mira, si te preguntan, decí que eres mi hermana, ¿verdad? No que es mi esposa, sino decir que eres mi hermana. Haceme ese favor de decir que somos hermanos. Y era cierto, porque aquí en este capítulo se describe que ellos eran hermanos de papá, pero no hermanos de mamá. Es decir, eran del mismo papá y de una mamá diferente cada uno. Entonces sí eran medios hermanos, ¿verdad? Entonces no estaba mintiendo del todo. Pero consideramos que sí mintió porque no dijo que eran esposos. Y la razón es que en esos días, hermanos, ¿verdad? Los reyes, la gente importante, si le gustaba una mujer, simplemente la mandaba a traer, ¿verdad? El rey tenía esa forma de actuar, ¿verdad? Es contra la Biblia, es contra el diseño de Dios, pero el mundo así lo hacía, así lo practicaba. Entonces, cuando a un rey le gustaba una mujer y estaba casada, lo que hacían era mandaban a matar al esposo para que ella quedara viuda. Entonces ya no había problema, ya no iba a haber adulterio, ¿verdad? Entonces, no vayamos a aprender esa práctica aquí nosotros, ¿verdad? Porque nos va a ir mal. Eso era antes, ¿verdad? Era antes. Pero eso sucedió aquí, ¿verdad? Con esta historia, que son dos que se repiten. No son iguales en el propósito, pero son parecidas en la forma en que se dieron. Entonces, Abraham le dijo a Sara, decirle que eres mi hermana. Y era cierto, ya les dije, ¿verdad? Son medio hermanos. Pero no le digas que eres mi esposa, para que no me maten.
¿verdad? Porque tú eres tan hermosa que se enamoran de ti y si quieren estar contigo, me van a matar. Así es que ella así lo hacía. Decían que eran hermanos. Entonces, pero al final es una mentira porque en realidad eran esposos, ¿verdad? Eran hermanos también, pero también eran esposos y eso lo ocultaban. Entonces, al ocultar algo es una verdad a medias y una verdad a medias siempre es una mentira. Entonces, el miedo te lleva a mentir. O sea, Abraham tenía miedo de que lo mataran. En el versículo 3 dice, pero Dios vino a Abimelec. Acuérdense que en el versículo 2 dice que Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Como había dicho que eran hermanos con Abraham. Entonces digo, no hay problema. Pues yo la voy a mandar a traer, la voy a preparar y me voy a tener intimidad, me voy a acostar con ella, ¿verdad? Ese era el propósito de Abimelec. Pero vino en el versículo 3, dice, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Versículo 4. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. Es decir, en el sueño, porque aquí dice, en el versículo anterior, en el versículo 3 dice que Dios vino a Abimelec en sueños. Es decir, Abimelec estaba dormido y estaba soñando. Ya había mandado a traer a la Sara y la tenía por ahí, ¿verdad? No, dice que no se había acostado con ella, pero vino Dios en sueño. Y Dios le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Es decir, vas a cometer adulterio, vas a pecar, por lo tanto te toca morir, la cual es casada con marido. Versículo 4. Más Abimelec, no, dice aquí en el 4, no se había llegado a ella, es decir, no habían tenido relación sexual, ¿verdad? O sea, no habían estado juntos. Y le reclamó a Dios, le dijo, Señor, matarás también al inocente, ¿verdad? Versículo 5. Génesis capítulo 20, versículo 5. Y le dice, no me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es, y ella también, es decir, Sara también dijo, es mi hermana. Es decir, engañaron a Abimelec. Abraham y Sara estaban mintiendo, era una mentira, era una verdad a medias, salud hermano, era una verdad a medias, porque si estaban diciendo que eran hermanos, era cierto, pero ocultaron que eran esposos. Entonces, Abimelec la mandó a traer con la intención de tenerla a ella, de acostarse con ella. Pero vino Dios e intervino. Pero, ¿sabe? Quiero explicarle por qué intervino Dios. Hay dos propósitos aquí, en este capítulo. Uno es que en el capítulo anterior, en el capítulo 15 sería, 17, en el capítulo 17, Dios le promete un hijo a Abraham a través de Sara. Dijo, Sara, de aquí a un tiempo, en el tiempo de la vida, va a dar a luz. Entonces, y en este capítulo 20, pues mandan a traer a Sara porque la quieren preparar para dársela al rey. Entonces interviene Dios porque el plan de Dios se puso en riesgo, digámoslo, de una forma, ¿verdad? Se puso en riesgo porque, o sea, iba a quedar, imagínense, que Dios, el hijo de la promesa de Abraham, iba a ser Isaac, porque iba a ser un hijo que iba a llegar del vientre de Sara. Entonces, si Sara se acostaba con otro hombre, entonces, ¿qué iba a suceder? Que iba a quedar la duda de que si el hijo que estaba naciendo era de Abraham o era del otro. Era de este Abimelec. Entonces Dios viene e intervino porque quería proteger la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero el otro propósito que yo encuentro acá es que Dios le dio la oportunidad a Abimelec, a un inconverso, a alguien que era un impío, porque vamos a ver que sí sabía de las cosas buenas, pero era un impío. ¿Quién es un impío? Un impío es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ese es un impío. El impío es el que conoce un poco de la Biblia o conoce de la Biblia y no hace lo que la Biblia dice. Ese es un impío. Y el impío tiene tanta culpa como el inconverso. El inconverso es el que no sabe que Dios lo está buscando, que Dios
quiere que él llegue a los pies de Cristo, que salga de esa mala manera de vivir, de esa vida de pecado que está llevando, a entregarse a Jesucristo para ser transformado. Ese es un inconverso, el que no ha leído la Biblia, el que se burla de Dios, el que dice la Biblia es una mentira, el que dice que Jesús no es Dios. Todo eso es el inconverso. Pero el impío es el que alguna vez ha venido y ha escuchado de la palabra de Dios, pero hace lo que sus caprichos dicen. Es decir, conoce el camino correcto, conoce las cosas que a Dios le agradan, conoce lo que Dios pide que hagan, pero no lo hace. Ese es un impío. Entonces, Abimelech yo lo veo a él como un impío, porque ya vamos a ver más adelante cómo él responde. Y da como la idea de que sí conocía las cosas correctas, pero no las hacía. Entonces Dios tiene esos dos propósitos. El primero era preservar su plan, el plan del hijo prometido a Abraham a través de Sara, su esposa. De esa pareja iba a salir Isaac, quien es el hijo prometido a Abraham. Bueno, dicho sea de paso, Abraham ya tenía un hijo, acuérdense, ¿verdad? Que es Ismael, que ese hijo lo tuvo a través de la esclava. Porque Sara le dijo, mira, yo soy estéril y yo creo que no te voy a poder hacer que acostarte con mi esclava y a lo mejor ahí te va a bendecir Dios. Y Dios le dijo, no es por ahí. Sara es estéril, pero va a tener un hijo. Así le dijo Dios a Abraham. Sara va a tener un hijo. Es estéril, pero va a tener un hijo. Entonces, ese es un maravilloso regalo, un milagroso promesa que Dios le estaba dando a Abraham. Y porque ya, digamos, imagínense que el rey Abimelech estaba viendo atractiva a Sara, y Sara tenía 89 años. Ya tenía 89 años. Uno más y eran 90. Y el rey Abimelech la veía atractiva todavía. Acuérdense que en esos días las vidas, las personas duraban mucho más tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, ¿verdad? 175. Imaginen, la mayoría en estos tiempos muere de 70 y algo. Abraham murió 100 años más, 175. Y Sara murió de 125. Entonces, a los 89 años, el rey Abimelech la vio atractiva y se quería acostar con ella, porque por eso la mandó a traer. Entonces intervino Dios, ¿verdad? Y le dijo, hombre muerto eres, ¿verdad, Abimelech? Porque te querés acostar con una mujer que está casada. Entonces comienza el Abimelech a argumentar y dice, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Este versículo a mí me da la pauta de decir que Abimelech sabía las cosas correctas que había que hacer, ¿verdad? Es decir, si Sara hubiera estado casada, no la hubiera ido a traer, a menos que hubiera mandado matar a Abraham, ¿verdad? Bueno, todo eso que ya más o menos expliqué. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad en el sueño, acuérdense que Abimelech está soñando, está teniendo una conversación con Dios. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Verdad? Entonces Dios le avisó. También cuando, allá en el Génesis 12, cuando fueron al faraón, también Dios habló con faraón y le dijo, mira, esa mujer no la toques, porque si la tocas van a morir todos. Y no se va, bueno, ya en el caso del faraón, pues se molestó de tal manera que sacó a Abraham, lo sacó de Egipto junto con Sara y lo sacó y se fueron. Pero en este caso Abimelech reaccionó diferente. Y por eso digo que Dios tenía ese segundo propósito. El primer propósito era guardar la promesa, que no se contaminara, que nadie tocara a Sara, sino solamente a Abraham, porque eran esposos, lógicamente. Entonces, preservar la promesa. Y el otro era que Abimelech, darle la oportunidad, oportunidad que muchos yo he tenido, yo pasé por eso, yo creo que usted también, todos hemos pasado, que cuando allá nos hablaron de Cristo y me dijeron, mire,
o mi mamá también me visitaba y me decía, mira, Jesús te busca, Jesús te ama, y lee este versículo y lee este otro, y personas que me hablaron también del Evangelio me decían, lea aquí, lea, y me presentaban muchos versículos, entre ellos pues Juan 3:16, Romanos 19, Romanos 8:23, Romanos 8:28, en Isaías, y me mostraban muchos, y era Dios que me hablaba a mí. Pero aquí hay dos respuestas: o aceptar lo que Dios dice y darle importancia, o rechazarlo. En el caso del faraón, rechazó a Dios, no quiso hacer lo que Dios le sugirió. Abimelec sí, ya nos vamos a dar cuenta que sí le dio atención a lo que Dios le dijo. Y eso nos pasa a nosotros, hermano, a usted y a mí. Bueno, a mí ya me sucedió, por la misericordia de Dios, en aquella oportunidad, hace 20 y pico de años, que yo me entregué a los pies de Cristo, tomé la decisión de seguir a Jesús. Porque en ese momento bien pude haber dicho, no, yo voy a seguir con mi vida loca, ¿verdad? Haciendo las cosas que me encaprichan, ¿verdad? Y no quiero nada de Jesús, bien pude haberlo dicho. Pero ahora estamos en el camino, siguiendo a Jesucristo, y yo espero que usted también siga el camino de Jesús, el que Él indica, porque Él sabe a dónde llevarnos. Nosotros no sabemos por dónde vamos. Usted no sabe. Bueno, los que ya hemos nacido de nuevo sabemos a dónde vamos, por la fe, porque la Biblia lo dice. Pero el que no se ha rendido a los pies de Cristo, que no ha nacido de nuevo, que no tiene el sello del Espíritu Santo, que ese no sabe para dónde va, ¿no? Anda a ciegas. Anda, claro que ve las plantas, ve todo, pero en su vida no sabe para dónde va. No sabe qué va a pasar el otro año, no sabe, ¿verdad? Nosotros en el ámbito espiritual sí sabemos. En el ámbito material no sabemos, pero en el espiritual sí. Pero los que hemos nacido de nuevo. Entonces, en el versículo 6 dice que Dios vio el corazón y las intenciones que tenía Abimelec y que había actuado porque lo habían engañado. Acuérdese que comenzamos, ¿verdad? Que Abraham y Sara le habían dicho una media verdad. Si eran hermanos, cierto, pero también eran esposos, eso no lo dijeron. Entonces Abimelec actuó porque eran hermanos. Versículo 7. Continúa diciendo Dios a Abimelec en el sueño. Acuérdate que Abimelec está dormido, ¿verdad? Está soñando. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, es decir, la mandaste a traer, anda a dejársela, no la toques, porque es profeta. Y aquí viene algo valioso, un principio para nosotros, que Dios protege a las personas que están en el propósito de Dios. Dios las protege. Dice aquí, versículo 7, ahora pues devuelve la mujer a su marido, es decir, a Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Es decir, Abimelec, el rey Abimelec iba a ser perdonado, iba a tener la oportunidad de seguir viviendo si devolvía a Sara, se la devolvía a Abraham, y si Abraham oraba por él, entonces Abimelec iba a vivir. Ese es el decreto que Dios le estaba dando. Dice acá, ahora pues devuelve, esa es una orden, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hermanos, cuando usted y yo desobedecemos, cuando Dios nos da un mandamiento, nos da un mandato, cuando usted ha escuchado de la Biblia que dice, bueno, ahí están los 10 mandamientos, ahí están, en la Biblia encontramos 613 mandamientos, de los cuales, bueno, no todos los vamos a cumplir nosotros, porque no todos somos del pueblo de Israel, material, físico, ¿verdad? Además hay mandamientos de la ley de Dios que ya los cumplió Jesús, eso ya no están vigentes, pero sí hay mandamientos que están vigentes, que debemos cumplirlo. Por ejemplo, no matar, no mentir, no codiciar, no adulterar, no fornicar, no robar, todo eso, honrar a papá y a mamá, respetar a Dios, todo eso están vigentes. O sea, si yo estando casado con mi esposa Gloria y ando adulterando, estoy en rebelión total con Dios. Por lo tanto, yo debo honrar a Dios y honrarla a ella, no adulterando, no metiéndome con nadie más.
igual la mujer, ¿verdad? Igual, bueno, así debemos de comportarnos todos. Entonces, este es el decreto que Dios le dio a Abimelec. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que, mis hermanos, ese es parte del principio, un principio que aprendemos en este capítulo 20. Versículo 8 dice, Génesis 28 dice, entonces Abimelec se levantó de mañana, es decir, preocupado, se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Es decir, Abimelec le contó a su gente, a sus siervos, a los que le acompañaban, a los que se reunían con él, a toda su gente les contó. Y todos, dice aquí, y temieron los hombres en gran manera. Es decir, esto a mí me hace notar o me hace ver que todos eran impíos, porque sabían lo correcto y no lo hacían. Desde Abimelec hasta todos los que estaban abajo de él. Sabían lo bueno, es decir, la conciencia les decía, como mucha gente, hermanos, si la gente bien sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque todos tenemos la conciencia, pero no todos la obedecen, no todos la obedecemos, porque no pueden. Es decir, no, yo antes de ser creyente, seguidor de Jesús, yo sabía cuando andaba haciendo algo incorrecto, yo lo sabía, pero no me podía detener. No podía decir no, me costaba. Quizás lo decía 2, 3 veces y a la cuarta caía de nuevo, es decir, volvía a fracasar, volvía a lo mismo, como todo el mundo. Pero solamente en Cristo Jesús podemos vencer, porque Él nos hace libres a través de Jesucristo. Cuando le entregamos nuestra voluntad a Él y Él comienza a enseñarnos a través de la Biblia, a través de predicaciones cristocéntricas, a través de su palabra, de meditar en la Biblia, entonces Él nos va transformando. Dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y también en el Salmo 119 dice que dice el rey David, cuando yo leo tus mandamientos, mis caminos se comienzan a enderezar. Y eso es cierto, hermanos. Cuando leemos la Biblia, bueno, cuando yo la he leído muchas veces, digo, esto que dice la Biblia yo lo estoy haciendo mal. Lo correcto es como dice la Biblia. Y uno comienza a corregir. Porque la Biblia lo dice, cuando la palabra de Dios. Por eso nosotros, bueno, como bautistas, declaramos que la Biblia, yo reconozco y yo así lo tomo, lo he aprendido y yo lo he vivido y ha funcionado porque ha sido real en mi vida, que la Biblia, toda ella es palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios, es la palabra de Él. Pero mucha gente dice, no, la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, están abriendo la puerta como para decir, esta parte es de Dios, esta otra no. Entonces, ellos deciden qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero nosotros, bueno, yo y seguramente usted, creemos que la Biblia es toda ella, de la primera palabra en Génesis hasta la última palabra en Apocalipsis, toda ella es la palabra de Dios. Toda. O sea, y no es que yo voy a decir, si yo creo en Juan 3:16, si yo lo tomo por válido y lo hago mío y lo vivo y lo creo, también es válido y certero y tiene toda la validez el libro de Apocalipsis. También tiene la misma validez el capítulo 24 y 25 de Mateo, que habla de cómo va a ser destruido todo el impío. También es válido. Entonces, toda ella es palabra. Entonces, como Abimelec dice en el versículo 8, se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Versículo 9. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Este versículo también indica que el carácter de Abimelec, es decir, la forma en que él pensaba, él sabía lo bueno y sabía lo malo.
Entonces Abimelech actuaba como nosotros, por los caprichos. Él dijo, ve Sarita, ¿verdad? No tiene, no es esposa, no tiene marido, es que, vaya, tráigamela. Por el capricho, ¿verdad? Le gustó y él iba para adelante. Entonces, era un impío. Había conocido de Dios, porque cuando platicó con Dios, allá en el versículo 5 me parece, dice, fíjese cómo le contestó, versículo 5 dije, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está en el versículo 4, dice, mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Es decir, le dijo Adonai, y la palabra Señor es el reconocer al Dios, a Dios. Lo vio como Dios, es decir, sabía que de Jehová, sabía del Dios poderoso, sabía, por lo tanto sabía hacer lo bueno, pero no lo hacía. Entonces, vamos al versículo 9, dice, y bueno, aquí está reclamándole Abimelech a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hicieses esto? Y aquí viene la explicación de Abraham. Ahora, aquí yo veo un problema, hermanos, que un inconverso, un impío, alguien que no está obedeciendo a Dios, sabe hacerle mejor las cosas, y Abraham, que sabía también que no debía mentir, mintió. Quedó avergonzado. O sea, quedó aquí mal parado, como decimos muchas veces, ¿verdad? Versículo 11 dice, Génesis 20:11, y Abraham respondió, porque dije para mí. Esa es la explicación que dio Abraham, por qué le dijo que eran hermanos. Y dio la oportunidad, abrió la puerta para que Abimelech quisiera acostarse con Sara. Dice, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Abraham vio que en ese lugar no respetaban a Dios. Cada quien hacía lo que se le antojaba. Lo que ellos querían hacer, todos lo hacían a la manera humana, a la manera de la ley del más fuerte. Así como ahora. Que la gente hace lo que se le antoja y no le importa si a Dios lo va a ofender o lo va a irrespetar, no le importa. Lo que quieren es hacer lo que sus caprichos le piden. Dice, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer, porque eran esposos. Versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana. Dijo, mira, pero es que yo no te he mentido, lo que yo te dije, y somos hermanos, dice aquí, y explica aquí, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Es decir, eran hijos del mismo papá, pero de diferente mamá. Entonces eran medios hermanos. O sea, no era del todo una mentira, pero era una mentira medias. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, acuérdense allá en Génesis 12 que dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar que tú no conoces. Cuando llamó a Abraham, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, es algo que Abraham le dijo a Sara, esta es la merced que tú harás conmigo, es decir, este es el favor que tú me vas a hacer a mí, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Es decir, desde que salió de Harán, ya ellos estaban en el acuerdo de que siempre en todo lugar se iban a presentar como hermanos. Porque ella era muy hermosa, dice la Biblia, era de un hermoso semblante, era muy hermosa, Sara. Bueno, Saraí era mi princesa, ese era el nombre, eso significa Saraí, mi princesa. Y Dios le cambió a princesa, le quitó la palabra mi, le dijo, te llamarás Sara, y eso significa princesa, es decir, era una mujer muy hermosa. Y yo creo, hermanos, que a pesar de que tenía 89 años, y como Dios estaba haciendo el milagro para que ella quedara encinta y diera luz a Isaac, la mujer se puso bonita, aunque tenía los 89 años, se puso hermosa, hoy le llaman, ¿cómo dicen cuando una mujer está, se me fue la palabra, pero estaba muy hermosa. Radiante, te ves radiante, le dicen a la mujer cuando está hermosa o cuando está muy bonita, ¿verdad? Entonces,
estaba radiante, Dios la hizo radiante, aunque tenía 89 años. Entonces Abimelech se enamoró de ella, ¿verdad? Dice, y cuando, bueno, leo de nuevo el versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Versículo 14. Entonces Abimelech, fíjese, aquí viene la actitud de Abimelech. Por eso hace un momento le dije a usted que cuando alguien le habla del evangelio, le habla de Jesucristo, de que si quiere entregarse a Jesús o no, usted tiene dos opciones, o decir sí o decir no, ¿verdad? O obedece al mensaje que Dios le está mandando a usted, o ignora el mensaje que Dios le está mandando. Mire lo que hizo Abimelech, dice en el versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Obedeció lo que Dios le había dicho. Acuérdese lo que Dios le había dicho allá en el versículo, quiero ver, 7. Dios le dijo, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech obedeció a Dios. Pues yo le digo, cuando le presentaron el evangelio, Abimelech dijo, sí, reconozco que estaba mal y voy a hacer como Dios dice. O bien pudo haber dicho como el faraón, ¿verdad? No voy a hacer lo que Dios dice. ¿Quién? Bueno, el faraón que decía, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Así decía el faraón. Entonces, usted también tiene esas dos opciones. O acepta el consejo de Dios y lo comienza a seguir y comienza a entregarse y a obedecerle a lo que la Biblia habla de Dios para su vida, o simplemente dice, no, yo no voy a hacer lo que dice la Biblia, yo voy a vivir mi vida. Cuando esté listo, no, nadie va a estar listo, nadie está listo. Versículo 15. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Le dio donde vivir. Acuérdense que el faraón lo sacó y lo mandó fuera de Egipto. Aquí no. Abimelech le dijo, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Le permitió que tomara un poco de su tierra para vivir. Versículo 16. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Es decir, Abimelech también honró a Sara. La honró y le dijo, mira, te voy a respetar porque eres la esposa del profeta, del siervo de Dios, del hijo de Dios, del que cree en Dios. Dios cuidó. Acuérdese lo que le dije hace un rato. Dios tenía dos propósitos en este episodio. Uno, preservar la promesa, y el otro es presentarle el mensaje de salvación a Abimelech. Y aquí está Abimelech honrando a Sara, y Abimelech está aceptando obedecer a Dios. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios, fíjense bien lo que dice acá. Entonces Abraham oró a Dios. Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿Por qué se dio esto con Abimelech? Porque le obedeció. Llegó bendición a su familia, se corrigieron los problemas, se sanaron los enfermos. Llegó prosperidad a la vida de Abimelech y a su familia. ¿Por qué? Porque obedeció. Si es tan fácil, mis hermanos, es tan fácil. Versículo 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Usted podrá decir, bueno, ¿y yo por qué solo en problemas paso? ¿Por qué nunca salgo de una y entro en otro problema? Y algunas veces tengo 2, 3, 4 problemas a la vez. Es porque no está obedeciendo a Dios. Aquí le doy el ejemplo. Dice, versículo 17, y aquí terminamos. 17 y 18 voy a volver a leer. Dice, entonces Abraham oró a Dios, y Dios, escuchando la oración de Abraham, no es que Abraham lo sanó, sino que Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos.
Versículo 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Usted sabe que puede tener una mejor vida aquí en la tierra, porque Jesús dijo, yo he venido a dar vida en abundancia para todo aquel que cree, para todo aquel que me sigue, dijo Jesús, para todo aquel que sigue a Jesús, Él vino a darle vida en abundancia. Y yo doy fe de eso, hermanos. Yo no me acuerdo cuando era mi vida sin Cristo, si era terrible. Mi esposa les puede decir, si era terrible, complicado, complicadísima. Pero en el transcurso de habernos entregado al Señor, ella llegó primero y como a los meses llegué yo a los pies de Cristo. En el transcurso, Dios ha transformado completamente y sí, ha llegado bendición. Pero hay que entregarse a Cristo, hay que renunciar a todas las cosas que el corazón quiere, todos los caprichos que tenemos en la cabeza, todo, hay que renunciar a eso y decirle, Señor, ayúdame, límpiame y transfórmame, que haya un cambio de vida. Abimelech cambió. Y cuando cambió Abimelech, la bendición llegó a su esposa, a sus hijas, a sus siervas, a todos los que estaban alrededor de él, porque obedeció a Dios. Padre, gracias por este mensaje, este capítulo. Hoy has escuchado un mensaje que no es casualidad. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. No importa tu pasado, tus errores o cuán lejos sientas que estás de Dios. Él te ama, murió en la cruz por ti y resucitó para darte vida eterna. Solo necesitas dar un paso de fe, reconocer que necesitas su perdón y abrirle tu corazón. Si sientes ese llamado en tu interior, quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. No son solo palabras, sino la expresión sincera de un corazón que se rinde a Jesús. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que he vivido lejos de ti. Te pido perdón por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, mis cargas y mi futuro. Cambia mi corazón, lléname de tu amor y ayúdame a seguirte cada día. Gracias por tu perdón y por darme una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con fe y con un corazón sincero y deseando arrepentirte de toda tu vida anterior, entonces la Biblia dice que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Hoy ha comenzado una nueva vida para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que nos acompañes en Iglesia Bautista Tabernáculo Arcatao. Queremos acompañarte en tu crecimiento en el Señor, queremos trasladarte lo que hemos aprendido en la vida en Cristo a ti. Así es que aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte. Dios te bendiga. Hasta pronto.